noticia en Radio Santiago. Los comentarios emitidos en este programa corresponden y son propiedad de sus respectivos locutores. Radio Santiago 540 AM en Guayaquil no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este espacio. El programa que escuchará a continuación es en vivo, apto para todo público. Tipo de contenido F, formativo. Bienvenido a tu programa Entrenamiento para Padres, un programa donde podrás aprender a enseñar y educar a tus hijos de una mejor manera. Responderemos a tus preguntas e inquietudes que como padre de seguro tienes. Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. ¡Empezamos! Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrenamiento para Padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y siempre es un placer para mí saludarlos y compartir con ustedes este espacio que esperamos sea de su agrado y sobre todo de su utilidad. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante porque está relacionado con las emociones. Nosotros que somos seres humanos tan emocionales y que muchas veces algo que es tan natural se nos convierte una piedra en el zapato cuando hablamos sobre todo de emociones que nos paralizan, como por ejemplo el miedo, la ansiedad, el pánico. Hoy, junto al ingeniero Javier Miranda Salvatierra, mi gran amigo, vamos a abordar justamente cómo manejar el miedo y la ansiedad. Mi querido Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, hola Alexandra, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir por aquí, conversar un poco sobre estos temas que creo yo que son muy útiles. Claro que sí, mira que son temas del día a día, es parte de nuestra vida, pero que realmente, bueno, no son tanto los años en los que nosotros venimos hablando sobre inteligencia emocional, por ejemplo, en que realmente desde que somos niños, nosotros estamos escuchando a nuestros padres: compórtate, controla tu ira, no tengas miedo, camina, o cuidado, te vas a caer de ahí. Entonces, hay muchos aspectos que colindan en relación a las emociones y que uno de ellos es son las creencias. Cuando hablamos de miedo, nosotros sabemos que es un tema, es una emoción básica del ser humano, ¿no? Así es. El amor y el miedo es una de las más básicas. Pero, ¿qué pasa o cuál es la diferencia que existe, Javier, entre miedo, ansiedad, angustia y fobia, que es uno de los términos también que mucho da vueltas ahora? Mucho, ¿no? Claro, ok. Bueno, primero, entre miedo y fobia, que se conocen mucho, ¿no? El miedo es algo que va creciendo paulatinamente, qué sé yo. Tengo un examen mañana, entonces estoy asustado y no sé qué va a pasar. Y a medida que se va acercando la hora, me voy como asustando más. Como voy que va teniendo más miedo, ¿no? Entonces, es progresivo. Las fobias, a diferencia de los miedos, son inmediatos. Qué sé yo, si tengo fobia a un insecto, basta con hablar del insecto para que comience a temblar, para que me suden las manos, para lo que sea. Para que tu cerebro responda a ese simple nombre. Exactamente. Como ¿sí? los murciélagos. Ojo, que hay fobias que la gente quiere a personas, ¿no? A los jefes, a los padres. ¿Y a qué crees que se deba eso? Bueno, las fobias básicamente son instaladas, o sea, es como alguien me las puso en algún momento. Como que te colocan un chip o un implante. O sea, fue normalmente accidental, ¿no? O qué sé yo, salí de viaje a unas vacaciones y estaba en la mitad de una montaña, me caí y tomé fobia a las alturas. Tiene un sentido, digamos, ¿no? No siempre tienen esa lógica, pero normalmente pasa algo que nuestro cerebro lo asocia como algo en extremo peligroso y te produce esta reacción de paralizarte para evitar, digamos, que te acerques a lo peligroso. Es decir, que las fobias en realidad son más inconscientes que conscientes, ¿no? Claro. Digamos, bueno, más que nada inconscientes, porque, por ejemplo, las personas, es muy común que en las mujeres, por ejemplo, el tema de las cucarachas, los grillos, los ratones, estos animales que tienen un aspecto súper desagradable, a veces no es que hayan tenido una experiencia negativa, pero vienen de un hogar donde la mamá de pronto, o la persona que lo cuidaba, cada vez que veía un animal de estos, un insecto de estos, tenía una reacción
sobredimensionada, ¿no? Porque va hacia eso, ¿no? Es Sí. un animal tan pequeño, ¿cómo le puedes tener miedo? Pero Ahora, hay es otra cosa racional. que yo lo he visto últimamente en algunos clientes, y es que los padres utilizan a los insectos como un motivador de miedo, ¿no? Ujú. No, no andes por ahí abajo de la cama por la cucaracha, te van a Ujú. morder las cucarachas. Entonces, obviamente uno sabe como adulto que eso no es posible, Por supuesto. lógicamente hablando, pero creas en la cabeza del niño una imagen de una cucaracha, para que una cucaracha te pueda morder tiene que ser gigante, pues, ¿no? Ujú. Correcto. Entonces en la cabeza del niño fabricas esa imagen de un animal enorme y luego se vuelve tan inconsciente que ya no importa que no tenga sentido. Mira, eso que mencionas tú es súper importante. En nuestra cultura, ¿no? Al menos en nuestro país, creo que es muy famoso el término este del cuco. No vayas por allá, Exactamente. que el cuco te va a coger. Entonces, a veces, bueno, los padres de una manera inconsciente, perdón, de una manera inocente, digamos Ujú, así, ujú. le dicen a su hijo o a su hija, no vayas a esto para evitar, y hasta más cómodo, ¿no? No se paran y no cogen a su hijo, sino que no te vayas para allá, que el cuco te va a coger. Ya, claro. Pero realmente lo que estamos alimentando es ese miedo irracional a algo Ujú. que desconoces. Así Y esto es. es el miedo a lo desconocido, que también Claro. existe el miedo a lo conocido, Javier. Por Como supuesto lo que que tú sí. decías. ¿Qué es más fácil de manejar o de reencuadrar? ¿El miedo a lo conocido o a lo desconocido? Yo creo que van por ahí, porque a ver, biológicamente varios científicos, varios biólogos desde hace muchos años dicen que los únicos miedos con los que el ser humano nace es el miedo a caer y el miedo a los ruidos fuertes. Ya. No el miedo a las alturas, el miedo a caer, como a quedarte suspendido en el aire, ¿no? Tú tienes hijos, seguramente alguna vez habrás notado que cuando ellos sienten como que la altura cambia, se apretan, no sé, se recogen, Ujú. ¿ok? Eso es el miedo instintivo a caer. Y que incluso Sí. se observa en el recién nacido bajo el reflejo de Moro, ¿no? Exacto. Que lo sueltan y el niño Exacto. naturalmente debe hacer ese movimiento, de lo contrario algo está pasando neurológicamente ahí. Exactamente, entonces ese es un miedo natural, el miedo a caer. Pero cuando los niños van creciendo, a través de la curiosidad, ese miedo se va. ¿Cuántos niños no se caen y se paran y se Ujú. caen y se paran? Es un miedo que se va. Ahora, todos los demás, digo yo, son instalados por nuestra sociedad, porque así nos vamos criando y bueno, vamos fomentando miedos. Yo creo que no se trata de culpar a nadie, porque es algo totalmente inocente, Ujú. ¿no? La inteligencia emocional es un tema que tendrá máximo 100 años desde antes de que se llame así, desde que la psicología ha tomado mucho apogeo. Y apenas la gente se está enterando de que la forma en la que habla influye. Claro. Entonces, creo yo que los miedos reales son esos. O sea, el miedo a caer, el miedo a los ruidos fuertes y todos los demás los pusieron. Por lo tanto, como todos los demás los aprendimos, los podemos desaprender. ¿Y qué relación tendrá el ritmo de vida con el que nosotros vivimos? ¿Tendrá algo que ver, no tanto con el miedo, pero como decíamos hace un momento, si el miedo se lo podría considerar como, bueno, creo que lo dijimos fuera de cámara, el miedo se lo podría considerar como el papá de todos de estas sensaciones, que son la angustia, la ansiedad y la fobia, que dicho sea de paso es como que vienen en orden. La ansiedad empieza en la cabeza, Sí. es más claro. mental. La angustia, que bueno, yo la asocio con lo angosto, ¿no? Angustia para mí viene como de angosto, estrechez. Claro. Es una cosa que tú sientes en el pecho que dices, pero es que no sé qué es lo que me pasa. Es una situación bastante incómoda y que toda tu fisiología empieza como a cambiar, ¿no? A cambiar. Ujú. Y la fobia, que tú como bien mencionabas, es un tema ya relacionado que con ideas instaladas o creencias que podríamos haberlas traído desde niños. Desde muy pequeños, claro. Ok. Ahora, Javi, en el caso de la ansiedad, Ya. cuando una persona viene a tu consulta y te dice, bueno, realmente yo vivo ansiosa. Ajá. A mí todo el mundo me dice que yo solamente paso ansiosa y cómo yo puedo trabajar la ansiedad. Claro, ok. Yo creo que eso sí tiene un poco que ver con nuestra forma de vivir Ujú. ahora. ¿Por qué? Porque primero que todo es más rápido. Sí, vivimos en un mundo donde si yo te digo necesito algo, no te digo lo necesito para mañana, te digo lo necesito ahorita. Ya. Y como tengo WhatsApp, tengo correo, tengo cómo cernir a esta persona. O sea, le ¿no? meto presión. Puedo presionar por todas Ok, partes. y Lo eso ya llamo, genera. no me contesta, no importa, le voy a escribir un mensaje de WhatsApp. Entonces en el WhatsApp yo puedo quedarme ahí mirando, y la gente lo hace, quedarme ahí mirando a ver si esta persona se pone en línea.
¿no? Y cuando lo veo en línea le pregunto, ¿y por qué no me contestas si ya estás en línea? O sea, más o menos como cuando las empresas estas de las tarjetas de crédito te comienzan a llamar, te envían mensajes al WhatsApp, te envían mensajes al SMS, te llaman a la casa, o sea, eso ya genera Obviamente. un estado ya te pones hasta paranoico, Exacto. ¿no? Ya tú dices, suena el teléfono y no sabes quién te va a llamar. No sé quién me llama. Sí, hay gente que ya no contesta los teléfonos. Ajá. Solamente si es un número conocido, justamente porque se ha empezado a ejercer esa presión sobre el mundo. Y creo que eso sí ha fomentado un poco estos estados de ansiedad y angustia. O sea que ese tipo de emoción al que estamos mencionando como ejemplo es la ansiedad. Y cuando nosotros queremos disminuir ese nivel, entonces tendríamos que trabajar sobre, bueno, primero nuestra mente, ¿no? Porque Total. no siempre podemos controlar lo que hay afuera, por decir casi nunca. Sí. Entonces lo que podríamos hacer es bajarle 2 rayitas o unas 3 o 4 rayitas a las voces, ¿no? Que tenemos en la cabeza. Claro. Si tengo que hacer esto. Pero Javier, muchas veces esa voz viene también desde la niñez, cuando has tenido padres muy exigentes Claro. y muy, ¿qué será? Bueno, exigente sería el primer término, pero han sido como que muy perfeccionistas en lo que quieren conseguir de ti. ¿Qué le sugieres a los padres que nos escuchan respecto a estos estados, bueno, a estas buenas intenciones que muchas veces terminan desarrollando patrones ansiosos y trastornos de ansiedad, que hoy tenemos muchísimos adolescentes Un montón, claro. con trastornos de ansiedad? ¿Qué les recomiendas? Eso me recuerda a algo cuando yo veo en las redes sociales que la gente alaba mucho la cultura japonesa, por ejemplo, por su orden, por sus logros tecnológicos Son y cosas así. superdisciplinados. Y yo digo, sí, está genial, pero también verifiquemos el índice de suicidios que hay en Japón. El que no logra un 10 se suicida. Wow. ¿Por qué? Porque han sido criados al perfeccionismo. Extremo. Si no está perfecto, no funciona. Entonces, primero que ser perfecto no existe. Cuando yo lo digo a la gente, hay gente que se encrispa solo con escucharlo, pero la perfección no existe. Que saques 10 permanentemente no quiere decir que seas perfecto. Quiere decir que te sabes todo. Sí. Y quiere decir que no estás descubriendo nada nuevo. Y bueno, y realmente que te sabes todo hasta ese día. Exacto. Porque cada día se Exacto. descubre algo nuevo No, y o sobre sea, el mismo tema. que te has quedado en lo conocido, porque hay un libro que estoy leyendo ahora que se llama El arte de aprender. Es de un tipo que fue famoso porque él era ajedrecista. Él a los 6 o 7 años era campeón nacional en Estados Unidos. Y él cuenta algo interesante, y es que muchos chicos siempre jugaban en el mismo entorno porque así eran ellos siempre el mejor. Entonces, como los padres querían mantenerlo como este es mi hijo perfecto que juega ajedrez perfecto, nunca lo sacaban a competencia fuera de su espacio cómodo, ¿no? Siempre lo tenían en un lugar donde él siempre iba a ser el mejor. En su zona de confort. Entonces, cuando él decía que ellos competían, estos chicos se volvían locos. Y ese es el punto del perfeccionismo, que finalmente en el mundo real, cuando eres adulto, vas a fallar un montón de veces. Y tenemos que aprender a lidiar con eso. Y exactamente. Porque nosotros regularmente, a veces como padres, nos quedamos un poco a medias en esa formación, y que lógicamente, y siempre insisto, y me incluyo, porque yo también soy mamá de 3 varones, nosotros siempre queremos lo mejor para ellos. Y ese queremos lo mejor es siempre exigirles que sean cada día mejores. Pero muchas veces caemos en un error grave, que es la comparación. Cuando Total. nosotros comparamos a los chicos, olvidando que cada ser humano es diferente, divinamente diferente, porque a todos Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero todos somos diferentes, no estamos respetando esa individualidad y hacemos que estos niños caigan en un estado de ansiedad tal que a veces empiezan Así a es. mentir y a hacer cosas terribles solo por agradar y crear una imagen que muchas veces es falsa Es totalmente ante falso, los padres. claro, así es. Bueno, y más de esto vamos a hablar después del corte, así que queridos amigos, no se vayan. Vamos a continuar con Javier Miranda. Haremos un... Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice: yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas.
paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. 16 yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Amigos, y continuamos aquí en Entrenamiento para Padres. El día de hoy estamos abordando el tema manejo del miedo y de la ansiedad. Nos acompaña, para quienes recién se están uniendo, también incluso por Instagram. Estamos con el ingeniero Javier Miranda Salvatierra, máster y coach en PNL y profesor y estudiante de el método Feldenkrais. Además es autor de 3 libros sobre las emociones. Y Javier, ¿cuáles eran los temas de tus libros? El primero, que es Tu mente, tus palabras, tu cuerpo, está enfocado básicamente entre las emociones y la salud física, como el miedo, la ansiedad, nos Justamente. llevan a ciertos estados Así es. físicos, ¿no? Uno siempre puede ver, termina el periodo de exámenes en la universidad y luego el brote de gripe se dispara. Es el clima, ¿no? Porque baja, sí, No, el clima, pero obviamente bajas- tiene otro... Bajas la velocidad Ujú. y tu cuerpo dice, por fin voy a descansar, y te manda gripe y a descansar. Correcto. El segundo está más enfocado en las emociones y el dejar de procrastinar. Muy bien. Cómo moverme hacia adelante. No estoy Ajá. paralizado con la misma relación 20 años y no sé cómo terminarla. En el libro de ideas. Y que también está relacionado con el miedo, ¿no? Como todas estas Total. emociones están muy... Bueno, realmente que el miedo es una de las emociones básicas, como decíamos al inicio del programa, y cuando nosotros descubrimos e identificamos qué es lo que nos está llevando a eso, por ejemplo, a la procrastinación. ¿Por qué se me dificulta concretar algo que quiero hacer? Pero realmente inconscientemente estás buscando motivos para no hacerlo, Para no ¿no? hacerlo, sí, total. Bueno, entonces estamos hablando del miedo y la ansiedad principalmente. Ya habíamos identificado ciertos aspectos muy básicos. Nos decía Javier que el tema de las fobias está muy relacionado a miedos que los adquirimos en base también a creencias desde la infancia. Hablábamos del tema de los insectos, que bueno, para esto ya también se utilizan diferentes terminologías para identificar los diferentes tipos de fobia. Así Está es. la angustia, que como les decía yo lo asocio mucho con la palabra angosto. No es como que tú sientes que se te aprieta algo en el pecho y dices, Como que oye, no es que pasa algo el me aire, va a ¿no? pasar. Como cuando, por ejemplo, mi hijo de 19 años me dice, mamá, me voy a una fiesta y yo hasta que él no llega, yo estoy así angustiada. Dios mío, ¿a qué hora llega este chico? Entonces, bueno, esa es la angustia. Y la ansiedad, que es mucho más mental. La angustia es más corporal, la ansiedad es más mental. Y decíamos con Javier que es todas esas voces, no solamente externas, sino también y principalmente internas, de autoexigencia, porque sentimos que hay una presión de afuera y que no necesariamente nuestros recursos internos son suficientes para poder responder a eso, ¿no? Exactamente. Y que muchas veces no necesariamente es algo negativo, porque puede ser que tengas tal vez una entrevista de trabajo. Claro, así es. ¿Qué le recomiendas a alguien? Por ejemplo, nos está viendo alguna mamá que tiene a su hijo ya joven, que no necesariamente es un niño, y que le dice, mamá, tengo miedo, estoy ya a 24 horas de esa entrevista tan anhelada de trabajo,
pero tal vez es su primer trabajo, su primera Claro. entrevista, ¿y Ajá. cómo lo hago? Y se queda paralizado y ya no quiere ir. Yo creo que ahí viene mucho el tema de coaching, ¿no? Lo Ujú. primero que uno hace y que se hace en los deportes y en todo es visualizar qué quiero. Visualizar mi objetivo, cómo lo voy a... No como una imagen fija de yo me conseguí el trabajo, sino todo ese proceso de voy a entrar, cómo me veo tranquilo yendo a esta entrevista, cómo me veo tranquilo conversando, cómo me Como veo una película que tranquilo. ya viví y que ya vi. Exacto. Ujú. Entonces, verla muchas veces, ¿no? Hasta que se vuelva muy real. Y eso te va a dar una sensación de que ya no es la primera vez que lo vas a hacer. O sea que te sirve de pronto que tu mamá te diga, a ver Javier, haz como que yo soy la persona que te va a entrevistar, ¿cómo lo harías? Ya, claro. ¿Ya? ¿Eso te puede servir? Podría es un funcionar, recurso claro, que, es un claro, la recurso. volverá loca la mamá, pero de todas formas es algo que te Claro, puede servir, exacto, ¿no? puede funcionar. Ensayar. Ajá. Como los Entonces, niños que tienen que exponer por primera vez delante de sus compañeros. Tal cual, tal y cual. que tal vez así mismo entran en pánico, ¿no? ¿Qué relación tienen estos estados de pánico con el miedo y la ansiedad, Javier? Mucho, por Ujú. supuesto que sí. Es como... Que es el que te paraliza. está este famoso trastorno de ansiedad generalizada, me parece Ujú. que se llama. Sí, yo he tenido algunos alumnos con estos problemas, ¿no? Que llegan y básicamente llega un punto en el que tienen miedo a cualquier cosa, ¿no? Tuve una alumna que ella me decía, salgo de mi casa y pienso, ¿qué pasa si hay otro terremoto como el del 16 de abril y mis hijas están en la casa y se mueren o sea, todo eso lo piensa en un instante, ¿no? Y Correcto. entran en un ataque de pánico. Ujú. Ojo que ese ataque de pánico no está basado en nada real. Todo esto viene a partir de la ansiedad y los miedos. Ojo que estos miedos los creamos nosotros. Ujú. Básicamente el pensar, ¿qué pasa si en este momento hay un terremoto y se abre la tierra y me caí ahí? Tengo que hacer todo un proceso para inventarme Ujú. eso, ¿no? Siempre lo digo así porque eso nos vuelve responsables de nuestras emociones, ¿no? Ujú. No es como, es que me asusté. No, estás haciendo un proceso mental de inventar una película para poder sentirte así. Bueno, y hay que ver Es también el es hecho todo un de... trabajo. Claro, es todo un proceso, es todo un trabajo. Y ahí sería importante también hacer hincapié sobre algo importantísimo. Que en el caso de los padres, nosotros, como obviamente somos un parte o hojas de o ramas de un gran árbol, es inevitable que nosotros vengamos, ¿qué será? Heredando miedo, creencia Sí. y todo esto, y que cuando ya somos conscientes a lo que le tenemos miedo, un miedo irracional, por ejemplo, una mamá que le da terror, pánico hablar en público. Entonces, lo dice en voz alta y le dice, no, es que a mí me da terror. Es que imagínate, yo cómo voy a hablar en público, Claro. ¿no? Entonces el niño lo observa y inconscientemente el niño debe pensar también y decir, no, pues si mi mamá tiene miedo, yo... Si y ella mi que es mamá mi no ídolo. puede, si es así, entonces imagínate, ¿yo cómo lo voy a hacer? No. Pero incoherentemente nosotros luego le decimos al niño, tú puedes, te toca hablar de esto, mucho cuidado con ya. hablar. Entonces, ahí ya perdimos como mamás, como adultos. Porque ellos ya hace rato aprendieron que no Claro. va. Y recordemos que más enseñamos con el ejemplo Así que con es, lo que decimos, así ¿no? es. Más cuando los niños son muy pequeños, ellos tal vez no entienden tanto el lenguaje como las expresiones. Entonces, para cuando nosotros vamos a explicar algo y ellos ya percibieron todo lo que teníamos que decir. Claro que sí, claro que sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, número uno. Total. Segundo, ayudarle a los niños a reconocer sus emociones. Sentir miedo no es malo. Exactamente. No es que el miedo sea malo o bueno, el miedo es... Porque si no fuera por el miedo, nosotros no correríamos ante un temblor, como tú decías. Exacto. O sea, el miedo también nos salva la vida, porque tenemos ese miedo que nos ayuda a sobrevivir. Total. Ese está bien, pero cuando nosotros irracionalmente adquirimos esos miedos a lo conocido por miedo a cómo vamos a quedar, porque ese es otro miedo. Claro. ¿Qué van a decir mis amigos? No, ¿qué van ¿Qué va a decir ¿Cómo la manejar sociedad? eso? ¿Qué pasa ahí, Javier? Ese es un medio súper social, ¿no? Ajá. Yo creo que ahí tiene mucho que ver con un trabajo de autoestima, con un trabajo De amor propio. sí, de la imagen que tienes de ti mismo, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando yo converso en los cursos y esto, les digo, yo ya básicamente no tengo imagen de mí porque no sé ni qué voy a hacer, ¿no? Entonces mañana salgo a la calle y un día salí manejando y el otro día me trepé a la metrovía, entonces no sé cuál es mi imagen. Correcto. Entonces, como no tengo una imagen que cuidar, en ese sentido, tal vez sí en el sentido de que obviamente respeto mis valores, ¿no? No es que me van a ver mañana haciendo una cosa fuera de mis valores, pero porque estoy manejado por mis valores internos, Ujú. no por lo que alguien más pueda considerar valioso de mí, ¿no? Ay, no, es que Javier es valioso porque Javier anda en un carro, Ujú. pero Javier mañana ya no es valioso porque se subió a la metrovía. Correcto. Me es igual a mí. Así es. Para mí me es indiferente, irrelevante. Así es. Porque Sí. el auto no te define lo que tú eres. Exacto. Ujú. Entonces,
Creo que ayuda mucho en el tema de mejorar tu autoestima conocer tus valores principales. Para mí mis valores principales siempre están muy claros, entonces... Cuando te refieres a valores, te refieres a los que nosotros conocemos como el ser honesto. El ser honesto, el respeto, el amor a la familia. Tu valía como ser humano. ¿Qué es lo que yo soy capaz de ser y de hacer? Y de hacer, así es. Entonces, luego de eso, la verdad es que para mí, yo creo que todo lo demás se vuelve secundario. Sí, y eso es un miedo que no podemos... ¿Qué les decimos a los niños? Ay, pero pórtate bien, mira que te está mirando no sé quién, ¿no? Una persona importante. Y me parece que no es la forma correcta de educarlos. Tal vez es decirle, ¿cómo te sientes eso? ¿Cómo te hace sentir golpear a alguien? Correcto. ¿Te ayuda? ¿Te hace sentir mejor? ¿La persona se siente mejor? ¿Te sientes bien cuando la otra persona llora? Y va a reaccionar. Y yo creo que por naturaleza el ser humano es amoroso. Y va a decir, no me hace sentir bien golpearlo y verlo llorar. Por supuesto. Y eso es súper importante porque, Javier, desde ahí nosotros le estamos atribuyendo importancia a que si tú haces algo bueno, es porque te están viendo. Sí. Y que luego si das un regalo, te tomas la foto y mira, estoy regalando esto, soy solidario y tienes que verme. Porque si no me ves, entonces no importa. Entonces no vale, sí. Pero realmente lo que vale es cómo tú te sientas cuando estás haciendo algo. Como Total. cuando te ven y no te ven copiando un examen, ¿no? Bueno, ¿quién de pronto por ahí ha tenido la intención de mirar más allá, ¿no? Cuando hemos sido niños. Claro, pero, sí, total. Pero cuando eres consciente del por qué estás sentado en una banca, que si tú estás pagando un curso o una carrera es porque tú quieres ser un profesional ético y de calidad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en realidad los padres esto es como que un llamado a tomar conciencia a qué es lo que realmente estamos transmitiendo a nuestros hijos. Sí, eso es mágico. Yo creo que en el tema de los miedos y ansiedad, lo que te decía en el corte, ahora hay niños de 5 años con ansiedad, ¿sí? Y eso me parece que no es normal de los niños. Creo que eso es una cosa que los adultos hemos estado poniendo sobre ellos. ¿Okay? Ajá. Es cierto, mira, y decíamos el tema de la comparación, ¿no? Por eso es importante que nosotros seamos conscientes también, ya que desde nuestra mirada, desde nuestros ojos, de la forma como nosotros miramos a nuestros hijos, ellos construyen cada día esa fortaleza interna y esa definición y ese autoconcepto de que si yo lo miro y le digo, no, es que yo sé que tú eres capaz, pero tampoco crear falsas expectativas de que si sabemos que no es muy bueno para algo, decirle, no, es que tú eres el mejor, tú eres excelente, ¿no? Claro. Que tome conciencia, ¿no? Hay algo que vamos a hablar, lo hablamos en el último bloque. Pero después del siguiente corte, así que queridos amigos, no se vayan. Está bueno. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. 16 yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas.
paraíso. Yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso. Yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. 16 yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Queridos amigos, ya continuamos acá en Entrenamiento para Padres. Estamos en el último bloque, aquí junto a Javier Miranda. Este tema bueno, el tiempo siempre vuela, ¿no? Pero realmente hoy nos ha quedado muy corto y vamos a tener una segunda parte de lo que es el manejo de miedos y la ansiedad. No lo vamos a comprometer ni lo vamos a angustiar a Javier con la fecha. Vamos a ver si lo hacemos la próxima semana, porque consideramos, y lo hemos comentado mucho durante los cortes, de que es un tema muy largo, hay mucha tela por cortar aquí, realmente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los dos temas que nos querías comentar? Bueno, una de estas cosas es que es importante darse cuenta de que los miedos pueden ser superados. Correcto. La ansiedad puede ser eliminada, Ujú. ¿sí? De que no es algo como tengo que acostumbrarme a vivir con esto. Justo hoy día recibí a alguien para mi siguiente taller de este tema, de miedos y ansiedad, y él me decía, pero es que las personas, los profesionales que me han visto me dicen que tengo que aprender a vivir con esto, que tengo que tomarme la pastillita y así toda la vida. Eso te iba a decir. Y Los de placebos, verdad, ¿no? O la agüita, ¿no? Sí. Mi valeriana, ¿dónde está? y no sé, yo en los años que llevo haciendo esto, he ayudado a que la gente aprenda a eliminarse miedos tan raros como Ujú. subir pasos peatonales, ir en autos por puentes, cosas muy raras. Y lo hacen, o sea, y dejan de tener estos miedos a veces en un día, en 2 días, cuando encuentran una forma adecuada. Y creo que es importante que al menos todos tengamos la semilla de que cambiar es posible y que no tiene que ser difícil. Puede que haya una forma sencilla de hacerlo. Interesante. ¿Ok? Esa es una. Y otra, que tiene que ver más con los niños, y con lo que tú decías antes del corte en el ejemplo. Hay como 2 métodos interesantes de enseñanza. Ujú. Uno es el que se conoce como como uno de etiqueta, ¿no? Tú eres inteligente, tú eres muy bueno en matemáticas. ¿Qué pasa cuando el que es muy bueno en matemáticas saca malo? Entonces el Todo tu molde se argumento, rompe. ajá. No que yo era bueno en matemáticas. ¿Qué pasó? Tú me dijiste que era bueno en matemáticas y toda saqué tu malo. definición se vino Se abajo. viene al piso. Ujú. ¿Sí? Entonces, está el otro modelo donde si yo me esfuerzo, si yo estudio, siempre voy a poder ser mejor. ¿Sí? Y que eso no implica que nunca te vayas a equivocar. Exactamente. Entonces, Porque somos humanos. exacto. Entonces, Ujú. ese otro enfoque hace que, si bien es cierto, sufres el dolor de la pérdida. Que también es parte de la vida. Es parte. O sea, la hija de mi novia hace unas semanas fue a jugar fútbol y la tomaron de arquera y le metieron un gol. Entonces al siguiente partido no quería jugar. Entonces le digo, no, pero
¿Qué aprendiste de ese partido? ¿Dónde fue el balón y no sé qué? ¿Y qué te pasó? Entonces recreamos un poco la figura para sacar una lección de lo que pasó. Y ahora puedo lanzarme así, porque si me lanzan la pelota así, puedo hacer esto. Entonces sacó un aprendizaje y le digo, bueno, ahora que ya tienes más cosas, le puedes tapar mejor. Entonces volvió a hacerlo. Pero lo intentó otra vez. Pero tuvo mucho que ver tu retroalimentación sobre eso. Exacto. Y eso es importante porque los padres, muchas veces, bueno, estos miedos, que también los relacionamos lo que acabas de decir con el miedo a lo que van a pensar mis padres, se quedan paralizados, no, ya no quiero. Entonces es más fácil renunciar que volver a intentar. Y el que vuelvan a intentar depende de la asertiva intervención del adulto para poder fomentar y aprovechar eso como una oportunidad para que el niño aprenda. Y uno de los miedos de los padres es el sufrimiento de los hijos. Sí, claro, total. Y me incluyo. Es o real, sea, todos tenemos Creo ese que es miedo. natural, casi. Por supuesto. No queremos que nadie nos toque a nuestros niños, que no sufran, imagínate, sobre todo las madres que tenemos ese instinto maternal tan arraigado, ¿verdad? Unas más que otras, incluso que a veces caemos en la sobreprotección, que ya considera un tipo de maltrato. Entonces, tenemos que también ser conscientes de eso, que parte de preparar a nuestros hijos para la vida es dejarlos que sufran. Total. Si se caen, se golpean, bueno, obviamente si no es algo de gravedad, déjenlo que llore un poquito. Claro. Y no decirle, ay, la mesa mala porque le golpeó. No, te golpeaste porque andabas distraído y tienes que poner más atención por donde caminas. Claro. Si perdiste o te caíste en un examen porque estás distraído, no estudiaste lo suficiente. Claro. Tienes que prepararte Te preparas más y sacas más. Mejor Así nota. es. Mira, tanto que tenemos que hablar de esto, Javier. Sí. Y nos vamos a quedar hasta acá, porque si seguimos nos va a faltar otra media hora, incluso para cerrar el tema de hoy. Así que esperamos que les haya agradado este tema. Y Javier, ¿a qué número te pueden ubicar en caso de consultas? 0987 10 93 68. Justo estoy por abrir, bueno, el 21 de septiembre tengo un taller para manejar miedos y ansiedad. Excelente. Para adultos. Excelente. Los adultos pueden aprenderlo y luego compartirlo con sus supuesto. hijos. Por Entonces supuesto. te repito el número, Sí, por 0987 10 93 68. ¿Y cómo te encuentran en las redes sociales? Alquimia SC. En todas las redes sociales, Alquimia SC. Excelente. Y de paso, aparte de que te comprometo para la segunda parte, sí, que seguro. a lo mejor es la siguiente o más adelante en las otras semanas, esperamos que sea para la próxima semana. Por favor, comparte con nosotros los libros para que sepan y los traigas el próximo lunes. Total. Y bueno, ya te estoy programando para que vengas el próximo Sí, lunes, ya. ¿no? Siento que ya voy a venir. Ya te convencí. Bueno, Javi, muchas gracias. Tu aporte, como siempre, es súper valioso. Siempre eres bienvenido. Esta es tu casa. Gracias a ti, Y Alexandra. Hasta el próximo lunes, queridos amigos. Se despide de ustedes Alexandra Ramos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, gracias. Chao.